lo largo de los años, muchos virus se han hecho presentes, se han manifestado en países, en regiones, en continentes y han sido muy letales, de tal forma que han disminuido la población en las áreas donde estos pequeños entes han estado. Queridos hermanos, hace más o menos ya 3 años atrás, nosotros experimentamos un virus bastante letal, un virus que mermó la población del mundo. Hay una nota que hace la BBC News y ellos dicen que según la OMS, más o menos ya hasta la fecha hay 15 millones de personas que pasaron a la eternidad a causa del COVID-19. 15 millones de personas han dejado este mundo a causa de simplemente un microorganismo tan pequeñito. Sin embargo, hay una pandemia mucho más peligrosa que la del COVID-19. Esta es una pandemia que se propaga muy rápidamente. Lo raro es que las cadenas de televisión, a diferencia del COVID, que pasaban todas las noticias y alertaban de las situaciones que podían pasar si cada uno de nosotros contrajéramos el virus, ellos no han dicho nada al respecto sobre esta pandemia que nos ataca y que muchas veces no nos deja disfrutar una relación con Dios que sea para su gloria y para su honra. Pero la palabra sí nos hace muchas advertencias sobre este muy dañino ente. Un ente que dice que es malvado y que dice que es perverso. Y nos estamos refiriendo a la lengua. Un autor satíricamente escribe algo muy interesante sobre la lengua y mire lo que dice. Soy más mortífera que el estridente proyectil de un obús. Yo gano sin matar, destruyo casas, quebranto corazones y arruino vidas. Viajo en alas del viento. No hay inocencia lo bastante fuerte para intimidarme, ni pureza lo bastante pura para desalentarme. No me importa la verdad, no respeto la justicia, ni tengo misericordia de los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar y a menudo son también inocentes. Nunca olvido y casi nunca perdono. Mis amados hermanos, una de las evidencias más contundentes que revelan la transformación de una persona, que revelan que una persona ha sido convertida por el poder de Dios, es que su boca está siendo purificada y se está utilizando como un instrumento de bendición y no como un instrumento para destruir, para desanimar, para desaprobar. El mensaje que predicaremos en esta mañana lo hemos titulado Dime lo que hablas y te diré quién eres. Dime lo que hablas y te diré quién eres. O podríamos también decirlo algo así. Dime cómo hablas y te diré lo que eres. Es decir, que nuestra vida va a reflejar lo que verdaderamente somos por medio de este pequeño
parlante que tenemos aquí. Tal como nosotros hablamos, tal cual es nuestro corazón. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y en este pasaje del capítulo 3 de Santiago, que vamos a hablar un poco acerca del poder que tiene la lengua para ayudar, pero también ese poder que tiene para quizá desanimar, para destruir, debemos tener mucho cuidado, porque como cristianos, como hijos del Señor, debemos buscar las cosas que son agradables delante de Dios. Y por eso, la primera enseñanza que obtenemos de este pasaje es que muchas cosas se pueden domar, muchas cosas se pueden controlar, pero la lengua es indomable. La lengua es un miembro incontrolable, dice el texto bíblico. Queridos hermanos, y muchas veces nosotros podríamos jactarnos de que como es un miembro indomable, podríamos tener cierta justificación para decir cosas en ciertos momentos. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces nos encontramos diciendo lo siguiente: yo no quise decir lo que te dije, pero tú me provocaste. Yo no hubiera dicho esto si tú no me hubieras instado a decir esto. No te hubiera insultado en el peor de los casos, ¿no? No te hubiera insultado si tú hubieras hecho las cosas como yo te dije. Y a veces, hermanos, estamos tratando de justificarnos en estas cosas, pero la Biblia nos enseña que así como nosotros vamos a rendir cuentas por las obras que hicimos, eso vimos la semana pasada. No somos salvos por las obras, pero cuando estemos en el juicio delante del Señor, seremos juzgados por nuestras obras, por las cosas que hicimos. Y aunque el texto nos dice que la lengua es prácticamente indomable o es incontrolable, mire lo que dice el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que el juicio o que un juicio más exigente va a ser llevado a cabo con cada uno de ustedes. Mis amados hermanos, una de las cosas que debemos tener cuidado, los que enseñamos, los que predicamos, los que lideramos, es cómo utilizamos nuestra lengua. Y no solamente cómo la utilizamos aquí en la iglesia, porque quizá aquí en la iglesia tenemos buena lengua para bendecir a Dios. Tenemos buena lengua para obedecer a Dios y para decir las cosas que Él ha establecido en su palabra. Pero Santiago, haciendo una distinción entre la discrepancia que a veces puede haber entre tu manera de vivir y tu manera de decir que tienes fe, nos puede guiar a una vida donde estemos acumulando mayor ira para el juicio. Por eso hemos dicho, dime lo que hablas y te diré quién eres. Dime cómo hablas y te diré lo que eres. Al parecer mucha gente quería tener esta oportunidad de enseñar, esta oportunidad de liderar y de ser buenos maestros, pero el problema era que no discernían que recibirían mayor condenación si parándose a hablar cosas buenas o si parándose a hablar bendiciones y alabanzas al Señor, en otras ocasiones también podían tener o tenían esta
licencia para tener un comportamiento que no vaya acorde con lo que diga la palabra de Dios. Y Santiago les advierte y les dice, hermanos, tengan cuidado, porque su manera de vivir debe ser coherente con su manera de enseñar o predicar o hacer estas cosas en público. Si no, recibirán mayor condenación, dice el versículo 1. Tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en el capítulo 2 sobre la coherencia que debe existir entre nuestra manera de vivir y nuestra manera de presentarnos en la iglesia. Dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Miren ustedes, todos ofendemos muchas veces. Mis hermanos, la lengua mal empleada, una lengua que no tiene ningún tipo de restricción, no tiene control, es el combustible de muchos saldos negativos en nuestras vidas. Cuando tú y yo utilizamos nuestra lengua como queremos y utilizamos nuestra lengua según lo que se le apasiona a nuestra lengua decir, nos vamos a dar cuenta que muchos de los saldos negativos de nuestras vidas han sido ocasionados por un mal uso de la lengua. Y me parece muy interesante lo que menciona un autor sobre este particular. Mire lo que dice. Los científicos sostienen que una vez que se pone una onda de sonido en movimiento, continúa un viaje que no tiene fin, dice. Que si tuviéramos instrumentos los bastante complejos, cada onda pudiera ser captada y reproducida en cualquier momento. Es decir, si tuviéramos la tecnología para poder ver estas ondas son infinitas, no terminan nunca. Si eso es cierto, pudiera recuperarse cada palabra hablada por cualquier persona que haya vivido antes. Imagínense ustedes. El poder de nuestras palabras dichas, hermanos, puede salirse de incluso de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. Las cosas mal dichas a una persona, nosotros no sabemos qué potencial podrían tener para destruirla, para acabarla, para hacer que esa persona tenga complejos, tenga ansiedades, tenga frustraciones. Nos hemos puesto a pensar que todas nuestras palabras dichas así, a la ligera, pudieron haber tenido un efecto devastador en muchas personas el día de hoy. ¿Cuánto mal hemos hecho por medio de hablar cosas sin cuidado? ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, el matrimonio sufre por palabras mal dichas? ¿Cuántos matrimonios se han terminado por palabras mal dichas? Por ofensas que no se han podido reparar, que han hecho tanto daño en el corazón de personas que incluso han llegado a divorciarse. ¿Cuántas veces las palabras que decimos a nuestros hijos marcan muchos temores y resentimientos en ellos? Fijémonos en todas las cosas que se dicen de la lengua. Mire lo que dice el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces, dice. Versículo 2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto,
capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así también, versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Se la compara como un fuego pequeño que destruye un bosque inmenso. Versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, hermanos. Miren ustedes, cómo puede llegar a destruir toda la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Una lengua desenfrenada, una lengua sin control, es una lengua que está influenciada por Satanás. Es una lengua que puede ser utilizada por Satanás para cumplir muchas cosas destructivas. Versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de ¿qué? Lleno de veneno mortal. Santiago no tiene nada, hermanos, en contra de una lengua que honre a Dios, en contra de un miembro que Dios nos ha dado para que pueda ser instrumento de gloria al Señor. Lo que Santiago nos está llamando la atención es que lo podemos o la podemos utilizar mal. Podemos tener una lengua que no sea dominada por el Espíritu Santo. Y miren que lo que él habla en este pasaje no se lo dice a gente que no era cristiana. Si nos fijamos, cuando él empieza este pasaje, nuevamente él repite esta palabra clave en todo el libro. Hermanos míos, se les está diciendo. Hermanos míos, ustedes pueden pensar que tienen la religión pura, que tienen la mejor teología, pero si su lengua no está controlada, si su lengua habla lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere, de nada les sirve. Es básicamente lo que habíamos visto la semana pasada, pero ahora enfocándonos un poquito más en la lengua. La fe sin obras es muerta, habíamos dicho. Y la fe sin una lengua domada, la fe sin una lengua controlada, hermanos, está muerta también. La primera cosa que hemos aprendido de este pasaje es que muchas cosas se pueden domar, pero la lengua es indomable. Y si nosotros, hermanos, no dejamos que el Espíritu Santo del Señor tome nuestras lenguas y nuestra manera de hablar, muchas cosas malas vamos a causar siendo que somos cristianos. Es por eso que el día de hoy debemos examinarnos a nosotros mismos y ver qué cosas salen de nuestra lengua. He conocido a gente que dice que es cristiana y todavía insulta. He conocido a gente que dice que es cristiana y todavía ofende sin importarle lo que al otro le pueda doler o lo que le pueda causar. Y quizá muchos de nosotros, de los que estamos aquí, estamos cayendo en estas cosas, pero esto es un engaño de Satanás. La Biblia nos enseña que una lengua mal utilizada es una lengua que es inflamada por el mismo infierno. Los demonios se alegran en que tú utilices tu lengua sin control y sin freno, porque saben el potencial que tiene una lengua no convertida para hacerle daño a otras personas. Quizá el mundo no puede domar su lengua.
Quizá ellos no tengan la capacidad de domar su lengua, pero tú y yo que somos creyentes, dice Santiago más adelante, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Por eso debemos cuidar. Hermanos, y muchas veces nos podemos enojar con otras personas. La Biblia de alguna manera nos da un poco de licencia para sentir un poco de enojo. Con tal que pase rápido, dice, ¿no? Que no se ponga el sol sobre tu enojo, que no dure tanto el enojo. Nosotros podríamos enojarnos en diversas situaciones, pero como cristianos debemos taparnos la boca. O debemos pedirle al Señor que tape nuestra boca cuando estamos a punto de decir una cosa que sabemos que es bien cortante, que es bien hiriente, que no refleja a Cristo viviendo en mí. Y la segunda cosa que encontramos en este pasaje es la discrepancia que puede haber en nuestras vidas entre bendecir a Dios por un lado y maldecir a los hombres por otro. Aquí hay una discrepancia que Santiago nos va a enseñar y nos va a mostrar y dice, tengan mucho cuidado, porque ustedes se pueden estar acostumbrando a con su boca bendecir a Dios. Ustedes se pueden estar acostumbrando a con su boca alabar a Dios. Pero por otro lado, cuando quizás no están en la iglesia, cuando quizás no estamos con los hermanos que de alguna manera nos pueden llamar la atención, estamos maldiciendo a nuestra familia, estamos maldiciendo a nuestros hijos, estamos maldiciendo a nuestra esposa, a nuestro esposo. Estamos maldiciendo quizás a nuestros empleados, estamos maldiciendo a los que trabajan con nosotros. Y estamos utilizando la lengua de una manera totalmente impía. Debemos entender, mis amados hermanos, que nuestra adoración a Dios, ¿qué es nuestra adoración a Dios? Es todo aquello que tú consagras, es todo aquello que tú separas para entregárselo al Señor. Esto puede ser nuestra mente, puede ser nuestro cuerpo, o debe ser nuestra mente, debe ser nuestro cuerpo, debe ser en el ámbito de nuestras finanzas. Cosas que nosotros damos al Señor como adoración. Y debemos tener cuidado de que podamos entregar a Dios adoración, pero con una vida coherente con lo que Dios nos enseña en su palabra. Nuestra adoración a Dios empieza, hermanos, con nuestro respeto por la dignidad que Dios ha dado a los hombres hechos a su semejanza. Nuestra adoración al Señor es tan exigente que Dios no recibe nuestra adoración si tú no respetas a tu prójimo. Dios te dice, un ratito, cuidado, no recibo tu alabanza. No recibo tu ofrenda. No recibo lo que tú me quieres dar si tú tratas mal a tu prójimo. Si tú ofendes a tu prójimo. Si tú no respetas la dignidad que yo he puesto en ellos. No nos engañemos, hermanos. Dios no recibe nuestra ofrenda si nuestra lengua hiere a los demás. ¿Qué tipo de adoración queremos ofrecer a Dios? Primera de Juan dice algo interesante con respecto a esto. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Mire lo que dice.
versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se da cuenta? ¿Cómo nosotros podemos decir que vamos a presentar nuestras ofrendas delante del Señor? Nuestra vida delante del Señor. Y a veces somos bien duros para juzgar a otros, ¿no? Porque quizá el otro está viviendo en inmoralidad y yo aparentemente no lo estoy haciendo, pero con mi lengua sí estoy hiriendo a mucha gente, insultando a mi familia, insultando a aquellos que menosprecio desde mi corazón. Nuestra adoración a Dios, hermanos, empieza con nuestro respeto por la dignidad que Dios ha dado a los hombres hechos a su semejanza. Si nosotros no respetamos a nuestros semejantes, que a la vez son hechos a la misma imagen de Dios, ¿cómo podemos levantar verdadera adoración a Dios? ¿Cómo podemos nosotros decir, Señor, te alabo, te bendigo, te damos toda gloria a ti? Nosotros podemos ver en los evangelios que el Señor Jesucristo reprende a un hombre que va a presentar su ofrenda y la va a poner en el altar y le dice, si tu hermano tiene algo contra ti, si hay algo por lo cual tu hermano está resentido contigo, si hay alguna cosa que tu hermano tiene en contra tuyo porque lo ofendiste, porque quizá le dijiste algo grosero. Yo digo, si nuestro hermano tuviera algo contra nuestro porque quizá es un poco inmaduro y se ofende rápido, bueno, aún así no tenemos excusa. Pero si nuestro hermano tiene algo contra nosotros, producto de nuestro maltrato, producto de una palabra mal dicha, el Señor le dice, deja tu ofrenda de lado. No la recibo. Ve, reconcíliate con tu hermano y una vez que lo hayas hecho, trae tu ofrenda. Miren ustedes cómo Dios nos detiene en muchas cosas, hermanos, que a veces ignoramos porque no conocemos la palabra de Dios. Por eso está en la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que toda esta iglesia vaya madurando, vayamos cambiando, hermanos. ¿Cuánto tiempo ya tenemos actuando de esa manera? Con una lengua descontrolada. ¿Cuánto tiempo hemos vivido así? Ya es hora de que esto cambie. Y si quizás no lo sabías, y si quizás el Señor no te había llamado la atención, o no nos había llamado la atención, hoy lo ha hecho. Y debemos abandonar toda práctica que revele que nosotros no somos convertidos, que no somos transformados. Si tú quieres ser llamado un hijo de Dios, debes preocuparte por todas estas cosas. Debemos cambiar. Para eso está su palabra. Los frutos de nuestra boca dejan ver el árbol plantado en nuestro corazón. Los frutos de nuestra boca dejan ver
el árbol que está plantado en nuestro corazón. Eso es lo que nos va a decir Santiago en este pasaje. Mire lo que dice el verso 9. Santiago capítulo 3, versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella igualmente maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Queridos hermanos, o nosotros nos conformamos a acciones que Dios las pone como acciones de gente que no le conoce, o nosotros nos ponemos en el lado de aquellos que actúan como verdaderos hijos de Dios. O nosotros nos sentimos cómodos siendo agrupados por acciones que reflejan que nuestras vidas no van camino al cielo, o nos agrupamos entre aquellos que quieren buscar una vida que agrade al Señor y que reflejan que el Espíritu Santo vive en sus vidas para mejorarlos, para traer a nosotros una nueva versión. Debemos considerar que lo que decimos con nuestra lengua es un indicador que deja ver si nuestra fe es genuina o no. El apóstol Pablo, cuando describe al ser humano en general, cuando el apóstol Pablo va a hacer una introducción sobre el libro de los Romanos, él hace una descripción de cómo es el hombre que no conoce a Dios. Y nosotros debemos saberlo, porque posiblemente pudiéramos estar adoptando ciertas cosas que ellos hacen. Vamos al capítulo 3 de Romanos, mire lo que dice. Romanos capítulo 3, versículo 10. En adelante vamos a leer los versículos. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto es, ¿qué cosa? Su garganta. Hay pestilencia en su garganta. Hay podredumbre. Dice, con su lengua, ¿qué hacen? Engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y el versículo 18, mire lo que dice. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, una lengua descontrolada lo único que muestra es que no hay temor de Dios en nuestros corazones. Por eso debemos ser muy selectivos y cuidadosos cuando una palabra sale de nuestra boca. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo hemos vivido con esta discrepancia? Alabando al Señor en la iglesia, pero en la casa maldiciendo y hablando cosas que las comparan como un veneno de áspid. Queridos hermanos, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga, dice
Santiago en el versículo 11. Regresemos a Santiago capítulo 3. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Eso no es algo natural. No es normal que una fuente que tiene agua dulce por algún lado eche agua amarga. No es natural que el agua dulce se mezcle con el agua salada o el agua amarga. Las fuentes son distintas. Y lo mismo debería ser con nuestras vidas. No es natural de un hijo de Dios que tenga una boca para bendecir a Dios, para honrar a Dios, para alabar al Señor, para orar, para interceder, pero también con esa misma boca salgan dragones, serpientes y demonios. Cuidemos aquellas cosas que salen de nuestra vida. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. La boca es el indicador principal de cómo está nuestra relación con Dios. Nuestro tiempo en su palabra, nuestro tiempo en la oración, el tiempo que nosotros deseamos ser transformados cuando venimos al entrenamiento bíblico, cuando venimos a la iglesia. Me gusta mucho lo que alguien me enseñó una vez y me dice: Mario, tu tiempo con Dios es tu tiempo en su palabra. Tu tiempo en su palabra da como resultado a una vida transformada. Y saben que este pasaje me habla mucho a mí también. Nos debería hablar mucho como cristianos porque, hermanos, nos acostumbramos a tener hábitos que tienen que ver con una lengua venenosa, una lengua espinosa, una lengua muy resbaladiza. Dice el doctor John MacArthur que la lengua justamente Dios la puso detrás de los dientes para que los dientes sean como una celda que no la deje salir. O sea, cuando usted quiera decir una palabra mal dicha, cierre los dientes, encierre a la lengua. No la puso acá al frente porque si no se moviera indiscriminadamente. Dios la puso dentro de una celda. Pero a veces esa celda, hermanos, la dejamos abierta para que haga destrozos. Cuidemos nuestra manera de vivir. Eso fue lo que estudiamos en el capítulo 2. Ahora, cuidemos nuestra manera de hablar. Cuida tu manera de referirte de las personas. Cuida tu manera de hablar de los demás. Cuida de que tu lengua no sea mentirosa. Porque todas estas cosas, hermanos, revelan lo que está anidado en nuestros corazones. Versículo 12, miren lo que dice. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Miren. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir, lo que nos está diciendo es, o tú eres o no eres. Miren cómo la Biblia nos exige ser genuinos. Cómo la Biblia nos exige que nos pongamos a cuenta pronto. Hermanos, inmediatamente debemos ir al Señor y decirle: Padre, yo quiero que tú sometas mi lengua a lo que dice tu palabra. Quiero que tú sometas mi lengua a las cosas que
son sinceras, que son puras, que son amables, que están hechas para darte la gloria a ti. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de un corazón que verdaderamente anhela adorar a Dios? ¿Cuál debe ser la actitud de un corazón que verdaderamente anhela alabar al Señor? Si somos hijos de Dios, nuestro uso de la lengua debe ser entregado al Señor de una manera inmediata, para poder hablar cosas que edifican y que verdaderamente van a traer alabanza al Señor. Otros van a poder decir, oye, mira, esa mujer era bien mal hablada, pero mira lo que ha sucedido en su vida. Mira, ese hombre decía malas palabras a diestra y a siniestra, pero mira lo que ha sucedido en su vida. Ellos tienen un Dios que es verdadero. Ellos adoran a un Dios que es santo, a un Dios que es justo. Mis amados hermanos, no podemos pretender pensar que si somos salvos, podemos permanecer en una actitud de hablar las mismas cosas que dice la gente que no conoce a Dios. No podemos permanecer en esa actitud. Quizá hemos fallado por mucho tiempo. Quizá lo hemos hecho, pero Primero de Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Deja que el Señor limpie tu pecado, el pecado de tu lengua. Deja que el Señor lave tu manera de expresarte, que de maledicencias salgan bendiciones, que de críticas salgan cosas buenas, demostrando así que somos verdaderos hijos de Dios. Pidamos al Señor que nos ayude, que nos guíe, que este libro de Santiago produzca en nosotros un cristianismo sincero. Sí, no vamos a ser perfectos, pero que al menos en nosotros haya ese deseo sincero de agradar a Dios, de obedecer a Dios con nuestra vida. Quizás muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hermanos, hemos dicho cosas malas. Quizás se nos han salido cosas feas. Pero Dios te dice, si tú te humillas delante de mí, yo te perdono. Yo puedo usar tu lengua para ser un instrumento de bendición. Entreguemos delante del Señor nuestras malas actitudes, nuestro mal comportamiento, quizá ese mal carácter que nos impulsa a disparar cosas por medio de nuestra lengua. Qué hermoso sería que podamos ser embellecidos por una lengua, por una manera de hablar apacible, una manera de hablar que levante al que está caído, no que lo hunda más, no que lo pisoteemos con la lengua, porque a veces vemos caída a la gente y con la lengua le vamos a dar un poco más duro. Que tengamos una manera de hablar restauradora, una manera de hablar que alegre el corazón de nuestro Padre. Que nuestro Padre desde los cielos diga, ese es mi hijo. Me contento en su forma de hablar. Me contento en su forma de vivir.
Me contento en que quizá le hacen mal, le dicen mal, lo ofenden, pero Él cuida sus labios simplemente para agradarme a mí. Yo sé que se te hace difícil y se nos hace difícil, hermanos, cuidar nuestras palabras. Pero ¿y si pensamos que lo vamos a hacer para agradar a nuestro Padre? ¿Y si pensamos que lo vamos a hacer por todo el amor que Él ha derramado en nuestras vidas? Y si quizá puede ser un sacrificio para muchos de nosotros esto. Y dice, pastor, pero yo es que a mí, yo no puedo, yo lo intento y no puedo. Y si quizá lo haces por amor al Señor y por el amor que Él ha dado a ti, a tu familia, de haberles dejado conocer su palabra, de haberles dejado conocer el Evangelio, para que seamos salvos, para que cuando Él nos encuentre un día, hermanos, aquí, nos pueda hallar diciendo cosas que honren y glorifiquen a su nombre. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por este tiempo donde, Señor, por medio de esta epístola, donde este capítulo 3, Señor, tú nuevamente estás apuntando aquellas cosas que necesitamos entregar. Señor, donde tú nuevamente estás tocando aquellas cosas en nuestra vida que no están perfeccionadas. Yo te ruego, Señor, que así como nos has llamado a tu reino, a ser salvos, Señor, también purifiques en nosotros nuestra manera de vivir. Purifiques en nosotros nuestra manera de actuar. Que podamos, Señor, demostrar sincera obediencia delante de ti. Cámbianos, Padre. Que nuestra boca sea utilizada para cuidar a nuestros hijos. Que nuestra boca sea utilizada para cuidar de nuestros cónyuges, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Que nuestra boca sea utilizada para edificar el hogar. Y que en esta familia, Señor, que en esta iglesia puedan haber hogares fuertes, puedan haber hogares cuidados, Señor, por el buen uso de nuestra boca. Que te glorifiquemos en todo, Señor. Perdónanos si te hemos fallado muchas veces. Hacemos el compromiso, Señor, que de aquí en adelante nos vamos a morder la lengua para que ella no diga cosas malas. Y si quizá tenemos que quedarnos callados por un momento, si quizá tenemos que dejar de decir algo, o quizá apartarnos de ese lugar que nos tienta a decir cosas malas, que lo hagamos, Señor, pero no nos dejes, Señor, disparar cosas terribles por medio de este miembro tan útil para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.